Gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por conectarse. Yo soy la doctora Marisela Vidrio Velázquez, soy endocrinóloga egresada de Centro Médico Nacional La Raza y trabajé en el Seguro Social en la clínica 110 del IMSS hasta hace ya casi 2 años que estoy jubilada y estoy ahorita en mi consultorio privado. Fui presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología en el 2019, que pues ya fue de los últimos congresos presenciales que logramos hacer aquí en la ciudad de Guadalajara. Y la verdad es un placer para mí. Yo le pedí hasta cierto punto al doctor Juan Carlos que me dejara investigar un poquito más acerca de lo que está pasando con la tiroides y esta pandemia del COVID. Entonces, vamos a analizar lo que se ha publicado hasta el momento en lo que es la disfunción tiroidea y COVID, viéndolo desde dos vertientes: uno de los pacientes que ya tienen enfermedad tiroidea y que presentan COVID, y otros los pacientes que previamente están sanos y pueden presentar alguna alteración de su tiroides o de otras glándulas, como vamos a ver, posterior a la enfermedad de COVID. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es algo muy básico de la fisiología, pero que nos va a servir para ver qué estamos hablando y de dónde puede actuar este COVID. Bueno, como recordamos, a nivel de hipotálamo hay muchos factores que pueden alterar la liberación de la hormona liberadora de TSH, que es las mismas hormonas tiroideas que pueden actuar ahí: el estrés, la temperatura, el estado metabólico. Entonces, se libera esta TRH que nos hace que se libere la TSH del tirotropo de la hipófisis, y esta a su vez va a ser la encargada de estimular la tiroides para la producción de T4 y T3, que son las que van a actuar a nivel de los órganos. Sabemos que en la formación de las hormonas tiroideas es muy importante la ingesta de yodo, y México es un país que tenemos déficit, algunas zonas más, en especial aquí de Jalisco, por ejemplo de Jamaica, pero aunque es una cantidad muy pequeña la que necesitamos de yodo, de 100 a 150 microgramos al día, hay en algunas partes que tenemos esta deficiencia. Entonces, por eso es que a forma de ley toda la sal es yodada. Y recordando, porque más recientemente hemos tenido otra vez problemas en relación a déficit de yodo, porque está como de moda el utilizar sal que no es yodada, sal del Himalaya o la sal de Colima. Alguna es yodada y otra no. Entonces, bueno, necesitamos esta cantidad de yodo que se va a absorber en estómago, y prácticamente casi todo va para la tiroides. La mayor excreción es a nivel renal y alguna también por el tracto digestivo. Después, ya en lo que es las células foliculares de la tiroides, bueno, tenemos como los residuos de tirosina, se van a unir a este yodo a través de la tiroxina peroxidasa, que hace que se oxide yodo y que se vayan formando las monoyodotironina o la diyodotironina, que estas se encuentran almacenadas en la tiroglobulina y después se van uniendo para formar la triyodotironina y la tetrayodotironina, que es como salen hacia la circulación. La producción de hormonas tiroideas, tenemos que el 100% de la T4 se va a producir en la tiroides, 80 a 100 microgramos al día, tiene una vida media de 7 días, tiene una menor potencia biológica, por eso se considera como prohormona, porque en realidad la que actúa en los tejidos es la T3. De la T3, el 20% nada más es la producción tiroidea, el 80% es de la conversión periférica de T4 a T3, que sería un 20 a 30 microgramos al día lo que se produce. Tiene una vida media menor de un día, pero sí tiene mayor potencia biológica. Las hormonas tiroideas pasan en la circulación unidas a las proteínas. El 70% es a la globulina transportadora de hormonas tiroideas, el 20% prealbúmina, el 10% albúmina, y menos del 1% es el que se encuentra libre. Esto también es muy importante cuando estamos tratando a un paciente, porque si tenemos algunas condiciones que cambian estas concentraciones de proteína, nos van a también transformar los niveles que tenemos de hormonas tiroideas. La T4 libre, ya como tal, se
a través de las deyonidasas tipo 1 o tipo 2, dependiendo cuál actúe primero o después, vamos a tener la T3 o la T3 reversa. Y eso se lo traigo porque vamos a ver lo del síndrome de tiroideo enfermo, donde la T3 puede estar baja y la T3 reversa alta. Hay en algunos laboratorios donde ya nos pueden estar determinando la T3 reversa y eso nos hace también, nos ayuda para el diagnóstico del síndrome de eutiroideo enfermo. Y bueno, después ya para su metabolismo, la deyonidasa tipo 3, tipo 1, se convierte a T2 y para su eliminación. Entonces la T3 es en realidad la que actúa y la que va a estimular al receptor que están intracitoplasmático a nivel del núcleo, ya sea para la síntesis de proteína, la producción de calor. Ok, entonces, bueno, esto nada más era un recordatorio. Ahora, ¿qué hace el coronavirus tipo 2, ¿no? Puede ser varios los mecanismos por los que cual actúe y nos trastorne la función de la tiroides. Uno es directo, atacando a la tiroides. Otra es por la respuesta inflamatoria propiamente del virus, pero también puede ser que sea por afección de la hipófisis, ¿no? Por eso veíamos este eje hipotálamo-hipófisis. Entonces se puede ver afectado tanto porque afecte a la hipófisis o porque sea directamente a la tiroides. Y esto es porque tenemos receptores para la enzima convertidora de angiotensina, que es donde actúa el SARS-CoV-2. Y esto se sabe porque a través de cultivos de células de tejido tiroideo teñidas de tiroidectomías, se han detectado que en todas las muestras se encuentran estos receptores. Entonces, el nivel de transcripción de expresión para el receptor para la enzima convertidora de angiotensina fue abundante en las células foliculares, o sea, expresan estos receptores, por lo que convierte a la tiroides en un potencial objetivo de entrada para el SARS-CoV-2. Y tendríamos varios escenarios, o sea, ¿qué nos puede alterar? Nos puede producir tirotoxicosis, nos puede producir hipotiroidismo o el síndrome de tiroideo enfermo. La tirotoxicosis puede estar dada por varias cosas. Habitualmente sabemos un hipertiroidismo, el diagnóstico que hacemos habitualmente es de una tiroiditis con un bocio tóxico difuso. Entonces, en este caso, el COVID-19 nos puede producir una tiroiditis subaguda, una tiroiditis dolorosa o una tiroxina tirotoxicosis o lo que también sería una enfermedad de Graves. Vamos a verlo en forma detallada. El hipotiroidismo podría ser tanto a nivel central, decíamos por afección a nivel de la hipófisis, o por hipotiroidismo tiroideo, que también llamamos hipotiroidismo primario, o la otra situación que es el síndrome de eutiroideo enfermo. Entonces, decíamos que la glándula tiroides es otra víctima más del COVID-19, ¿no? Y este es un estudio que hizo Lania y colaboradores, donde en 287 pacientes se les determinó la prueba de funcionamiento tiroideo y se les correlacionó con los valores de interleucina 6. Todos los pacientes estaban hospitalizados en unidades de cuidados no intensivos, el promedio de edad fue de 64.3 años y de ellos se encontraron un 20.2% tenían hipertiroidismo, 5.2% hipotiroidismo y el resto eran normales, 74.6%. Entonces, el hipertiroidismo resultó estar significativamente asociado con una mayor concentración de interleucina 6, que eso fue estadísticamente significativo. Entonces, también el mayor riesgo de hipertiroidismo asociado a COVID-19 estaría en relación con la actividad inmunitaria sistémica inducida por el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 ocasiona esta lesión extensa entonces en las células parafoliculares y destrucción y exploración de las células epiteliales del folículo tiroideo. No hay una ausencia de este infiltrado inflamatorio, pero también hay una apoptosis extensa, o sea, sí hay una lesión directa. Vamos a irlo viendo por partes. Entonces, bueno, del hipertiroidismo, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, no hay evidencia que la enfermedad de Graves o los antitiroideos incremente el riesgo de contraer el COVID-19, pero sí puede desarrollar formas sintomáticas de la enfermedad, como vimos en ese estudio. Los adultos mayores con hipertiroidismo desarrollan enfermedad cardiovascular y esto puede ser la causa
de que haya una mayor mortalidad, pero también puede ser que haya un incremento en la mortalidad por que el Graves es cero. Las infecciones respiratorias pueden ocasionar esta tormenta tiroidea o descontrol del hipertiroidismo en aquellos que están controlados e inclusive en los que están descontrolados pueden ocasionar una falla múltiple. El manejo de pacientes sin COVID, hay que tratar en este tiempo de COVID y si nosotros detectamos un hipertiroidismo, tratar de no usar las dosis máximas de metimazol porque aunque el riesgo es bajo, de 0.2%, nos pueden ocasionar agranulocitosis y que esto pues sí sería un riesgo. También si tenemos un paciente con hipertiroidismo, tratar de retrasar el uso de yodo 131. La verdad es que la cirugía nosotros casi no la usamos en los pacientes con bocio tóxico difuso. Los pacientes con COVID-19 deben de continuar, o sea, los que ya tienen hipertiroidismo y presentan COVID, deben continuar con la dosis de metimazol o de propiltiuracilo, que aquí en México no usamos mucho el propiltiuracilo porque no hay. En caso de no poder tomarlo, se puede dar vía rectal, pero sí se tiene que continuar con la dosis, ¿no? Entonces, este es el caso de que un paciente ya tenga hipertiroidismo y adquiera COVID o coronavirus, tenemos que seguir las indicaciones tal como se las esté dando el endocrinólogo, pero sí tratar de hacerle estudios de hormonas tiroides. Hay algunos escritos que eran muy inicialmente, decían, bueno, no se han descrito, pero ya se han descrito pacientes que han presentado bocio tóxico difuso secundario. Aquí les voy a describir dos casos que se han publicado así como tal, son casos aislados, probablemente por las condiciones de esta pandemia, a veces no se pueden juntar todos los casos, pero se los voy a describir tal como están, porque creo que nos ayudaría a ver cómo se presentaron y en la idea de que si ustedes tratan pacientes con COVID puedan sospechar en esto. Bien, aquí se describe una mujer de 60 años que tuvo bocio tóxico difuso a los 23 años. Esto es, ya tenía el antecedente de enfermedad. En estos pacientes, cuando se da un tratamiento con tiamazol en forma definitiva, generalmente se les deja 2 años. Y después de los 2 años, o durante este proyecto, se van bajando las dosis del tiamazol hasta suspenderlo. Y después, generalmente, si pasan 2 años, podemos decir que fue un tratamiento efectivo y que el paciente estaba en remisión. Entonces, después de muchos años, este paciente estaba eutiroidea sin tomar medicamentos. En abril del 2020 presenta disnea y dolor precordial, se confirma una neumonía por COVID, posteriormente tiene palpitaciones, fatiga, nerviosismo, se le toman unos estudios de pruebas de funcionamiento tiroideo con una TSH suprimida, una T4 libre normal y una T3 libre elevada. Actualmente también dentro del diagnóstico de bocio tóxico difuso, para diferenciarlo de la tiroiditis, nos sirve mucho el que les podamos determinar anticuerpos antirreceptor de TSH. Y generalmente cuando estos están arriba de 1.8 es positivo que es un bocio tóxico difuso y es una enfermedad autoinmune, un hipertiroidismo sostenido. Entonces, en este caso está la indicación de hacerle los anticuerpos antirreceptor, en este caso salió positivo, y los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina también salieron positivos. Se le hizo también una captación de yodo, que es para hacerle el diagnóstico diferencial y salió positivo. Entonces, se puede decir que ya hubo una exacerbación de ese bocio tóxico difuso que ya estaba en remisión y otra vez volvió a aparecer. Y en este caso se vuelve a tratar con tionamida, sobre todo porque está el anticuerpo antirreceptor TSH positivo. Caso diferente, como vamos a ver en las tiroiditis. Este es el otro caso, es una mujer de 53 años que experimenta disnea, fiebre, inicia en marzo del 2020, una prueba de PCR negativa, pero después una radiografía de tórax con neumonía intersticial por COVID-19. Estos son casos de China, entonces bueno, también allá pasa, y esto creo que ustedes lo podrán ver aquí, que también es frecuente este tipo de situaciones.
Se confirma después la infección de SARS-CoV-2 por el IgG y el IgM positivo. Por persistencia de temblor y astenia, palpitaciones, se realizan las pruebas de funcionamiento tiroideo y nuevamente la TSH suprimida y T4 libre alta. No hay presencia de bocio, se le hace el anticuerpo antirreceptor de TSH positivo de 6, que es alto, los antitiroglobulina y antiperoxidasa positivos, y la captación de yodo incrementada. Este caso se presentó 1 o 2 meses después, se les dio tratamiento con tiamazol y propranolol, y aquí se consideró que COVID-19 funcionó como un disparador, probablemente ya tenía una alteración del sistema inmunológico y, como sucede con los virus, que funciona como ese factor precipitante, ¿no? ¿Qué hacer con los pacientes con orbitopatía de Graves en tiempo de COVID? Bueno, cuando esta es moderada, una de las indicaciones y de los factores de riesgo más importantes para esta orbitopatía, pues es el tabaquismo. Entonces, la insistencia de dejar de fumar, las lágrimas artificiales, mantener el eutiroidismo, y algo que nos ha funcionado mucho desde los últimos años es el selenio, que se les da a los pacientes, se les da 100 microgramos cada 12 horas, por 6 meses, y funciona muy bien. Cuando es de moderada a severa, la intención es dar corticoides, pero entonces, ¿qué hacer en este caso? La idea es tratar de valorar y usar lo menos posible para no o evitar el riesgo de tener alguna complicación. Si es un esoftalmo severo, bueno, se puede dar los corticoides intravenoso, pero como esto es hospitalizado, pues la idea es tratar de evitar lo más posible, o sea, en casos nada más muy severos. La otra situación, las tiroiditis. Bueno, habitualmente tendríamos estas tiroiditis, la tiroiditis Hashimoto, que también se conoce como linfocítica crónica o crónica autoinmune, la tiroiditis no dolorosa posparto, la tiroiditis dolorosa subaguda, tiroiditis supurativa, o la inducida por drogas como la amiodarona, que es la más frecuente que se da mucho por parte de los cardiólogos, o la tiroiditis de Ritter. Entonces, podemos tener esos casos de tiroiditis. Habitualmente, la tiroiditis subaguda es ocasionada por el citomegalovirus, saquioenterovirus, y es muy típico el dolor en el cuello. O sea, eso es cuando dicen dolor en cuello, con arritmias, puede tener bocio, el malestar, malestar general. Eso nos hace pensar en una tiroiditis que puede tener un hipertiroidismo leve. Entonces, SARS-CoV-2 puede ocasionar también esta tiroiditis en el proceso. La diferencia quizás que lo vemos con otros tipos de tiroiditis por los virus que habitualmente lo ocasionaban es que antes era la historia de que habían tenido una infección gripal a lo mejor semanas previas o 2 semanas previas y después desarrollaban la tiroiditis. En este caso, la tiroiditis puede ocurrir durante el proceso del COVID. Entonces, si tenemos estos pacientes con COVID y tienen este dolor importante en cuello, hay que hacerle también sus estudios de hormonas tiroideas. Y en el caso de sí confirmarse que es una tiroiditis, se puede dar tratamiento con corticoides, y también pensando que en algunos pacientes con COVID pueden desarrollar insuficiencia suprarrenal, que es asociada a trombosis suprarrenal. Les voy a describir aquí algunos casos también que se han publicado en la literatura de tiroiditis subaguda asociada a COVID para ver cómo son qué esperar de estos pacientes. Esta es una paciente, una mujer de 41 años con faringitis edematosa, dolor en cuello, mandíbula, fiebre de 38.5 grados, sus laboratorios, una leucocitosis y PCR alta, la velocidad de sedimentación, y vamos a enfocarnos en sus hormonas tiroideas. Vean cómo está la TSH suprimida, la T4 libre alta, quizás no tan severo, pero está alta. Y aquí algo que va a ser la diferencia, ¿se acuerdan que vimos lo de hipertiroidismo? Como el anticuerpo antirreceptor de TSH y los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina negativos. O sea, eso ya nos hace la diferencia con el hipertiroidismo.
En este caso, al ser una tiroiditis, este hipertiroidismo va a ser transitorio. Y si le pedimos el ultrasonido, podemos ver también la vascularidad, la densidad heterogénea, que son típicas de las tiroiditis. Los síntomas que pueden tener los pacientes, aquí va a ser importante lo del dolor en el cuello y que no tienen el exoftalmo, pero sí tienen los datos de un hipertiroidismo leve, y algo que también es importante, lo que podemos ver en el gamagrama, que hay una disminución en la captación. Sin embargo, puede ser también que si no hay esta accesibilidad a hacer el gamagrama, o si los pacientes no quieren ir por estar mucho tiempo en el laboratorio, con el anticuerpo antirreceptor de TSH, eso también nos hace el diagnóstico diferencial y nos sirve. Este es el caso, cómo es su evolución de la tiroiditis. Vean, después al principio estamos con la TSH suprimida, la T4 libre no tan alta, la T4 total, y cómo va mejorando, y después hacen hipotiroidismo, ¿no? Lo que habitualmente vemos en los pacientes, que se normalizan como al mes, y a los 2 meses o a los 3 meses pueden hacer después hipotiroidismo secundario a la tiroiditis subaguda. Estos son algunos de los casos que también se han publicado en la literatura. Igual no son como muchos, pero lo más probable es que haya muchos más casos, pero sí por a veces incapacidad, que no tenemos los casos completos o la facilidad para escribir, luego no se reportan. Les voy a presentar un caso clínico de mi consulta privada. Es un masculino de 60 años de edad que yo veo desde hace más de 10 años por un hipotiroidismo secundario a una tiroiditis autoinmune, y que en ese momento estuvieron los anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa positivos, y estaba bien sustituido con levotiroxina 125 microgramos al día. Inicia con cuadro de astenia, adinamia, es cardiólogo, es médico. Entonces, bueno, en octubre se hizo el estudio de coronavirus y salió positivo. Seguía con muchas palpitaciones y mal estado general, y vean cómo aquí en este laboratorio afortunadamente nos dan cómo va su historial. Entonces, como el paciente pues estaba bien sustituido, y aquí, por ejemplo, se le había hecho un pequeño ajuste, por eso estaba con 125 microgramos, pero de repente en octubre, justo cuando se hizo lo del COVID, cómo aumentó de estar la T4 libre bien a 4, o sea, la verdad es que sí estaba muy hipertiroideo, siendo que él ya tenía un hipotiroidismo. Esto no es muy habitual, sí, yo he tenido otros 3, 4 casos así en la historia, donde después de estar ya con hipotiroidismo regresan porque existe otra vez o sea, está su tiroides y puede volver a reaccionar. Entonces, aquí lo que hicimos fue suspender la levotiroxina y dejarlo 15 días sin medicamento. Le pedimos los anticuerpos antirreceptor de TSH y fueron negativos. Entonces, esto es lo que nos comprobó que no era un hipertiroidismo. Importante, nada más se suspendió el medicamento, y vean como aquí al mes, lo dejamos 15 días sin medicamento y luego le empezamos aquí con 25 microgramos, ya estaba haciendo otra vez hipotiroidismo, ¿no? O sea, esto fue algo muy transitorio. Algo muy parecido de esto he observado en los pacientes con dengue, que también les puede tener este tipo de evolución. Entonces, después empezamos ya con la dosis. Aquí lo tenemos hasta la fecha, con 100 microgramos de levotiroxina, y ya están sus estudios normales. Y vemos también los anticuerpos de IgG. Bueno, en noviembre estaban positivos, ahorita bajaron un poquito más sus niveles, pero ya los anticuerpos IgM negativos. Otras situaciones, bueno, a los pacientes, ¿qué les pasa así como en forma general si les hacemos las hormonas tiroideas? No nada más aquellos que tienen antecedentes o que se ponen mal. Este es un estudio donde se les midió la función tiroidea, el doctor Min
Y vean, estos son 50 pacientes con COVID, 54 pacientes sanos y otros 50 de no COVID. Entonces, vean cómo los niveles en promedio de TSH son más bajos que los controles sanos o los no COVID. Y los niveles de T3 también son más bajos. Y las T4 total permanece normal. También si lo asociamos, de acuerdo a si la neumonía por COVID es moderada, severa o crítica, vean cómo en los pacientes que tienen una neumonía moderada, los niveles de TSH son más altos. O si lo vemos de otra manera, los que están severos o críticos, los niveles de TSH y T3 son más bajos que los que tienen una neumonía moderada. O sea, podríamos ver que hay cierta correlación, que esto es lo que se detectó en este estudio, que los niveles de T3 y TSH son bajos, mientras que los T4 son normales. El grado de disminución de los niveles de TSH y T3 se correlacionaron positivamente con la gravedad del COVID-19. El nivel de T4 no fue diferente de los controles y después de la recuperación no se encontraron diferencias significativas en los niveles de hormona. Ningún paciente requirió de sustitución posterior y esto es lo que nosotros llamamos un síndrome de eutiroideo enfermo. Esto es que hay un cambio en las deionidasas, entonces se va más hacia la vía de la T3 reversa y es por eso que la TSH permanece suprimida y la T3 baja. Este es otro estudio que se hizo en Wuhan, China, en 100 pacientes para ver el funcionamiento y la asociación con la gravedad. Este es de mortalidad, hay una mayor incidencia de mortalidad los que tienen niveles de T3 más bajos que los que la tienen normales. Y también con la severidad o con los que no sobreviven, tienen niveles más bajos de T3 o la relación de T3 con T4 libre es más baja en los que no sobrevivieron en forma retrospectiva que en los pacientes que sobrevivieron. Esta es la correlación que es con T3 y también se puede correlacionar con las interleucinas 6 o con el factor de necrosis tumoral. Entonces, y no así con los de T4, o sea, eso es más bien con la T3. De hecho, hay un protocolo de estudio que se está iniciando, ver qué se podría hacer si o qué cambios habría si se les administra T3 intravenosa a los pacientes. Entonces, bueno, eso es algo que apenas está. También considerar que hay otras situaciones, por ejemplo, en los pacientes con cáncer, por ejemplo, es algo que se ha visto que nosotros aquí puede decirse que se ha disminuido el diagnóstico porque los pacientes ahorita no acuden o que no se están dando las consultas. Pero hay algunos, estos son de italianos, donde dice que ellos, bueno, no fueron afectados los procedimientos, ni la administración de yodo posterior a la cirugía, o sea, se siguen más o menos igual. Pero también comentan que el utilizar la telemedicina y seguir dando consulta a los pacientes a través de esta forma electrónica, pues es algo que ha venido a ayudar a seguir con todos estos procedimientos. Aunque sí aquí en México pues ha disminuido mucho las cirugías. De parte de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología están publicadas estas recomendaciones que ustedes las pueden ver libremente y más o menos se engloba lo que es en cuanto a tiroides y COVID. En primero, no se recomienda la toma de perfil tiroideo a menos que exista una fuerte sospecha. Por eso me interesaba que vieran mucho cómo se presentan los casos clínicos, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo deben de continuar con la misma dosis de sustitución de levotiroxina, incluso en el hospital, que se puede administrar por sonda nasogástrica o por vía enteral, o sea, puede ser también vía rectal, o puede ser parenteral, disminuir la dosis a un 75%, pero la verdad es que es muy difícil conseguirla intravenosa, la T3.
Hay que realizar un perfil tiroideo para diagnosticar casos sintomáticos. Hay que ajustar en caso de embarazo, de preferencia, toma de muestra en domicilio. Esto porque a lo mejor ustedes también lo han visto mucho, yo lo veo en la consulta, que no estamos teniendo a lo mejor la consulta regular porque los pacientes tienen temor de ir a los laboratorios, pero sí hay cuestiones muy importantes que se deben de hacer, entonces seguir los protocolos para que los pacientes puedan seguir tomándose las muestras de hormonas tiroideas cuando les tocaba. La toma del tamiz neonatal, ese se debe de seguir haciendo porque es muy importante, es imprescindible para los niños poder hacer el diagnóstico, entonces ese se debe de continuar haciendo tanto ya sea en el hospital con las tiras o ya sea la toma de muestra que debe ser dentro de la toma de muestra ya de sangre las 3 semanas y la de tira reactiva dentro de los primeros 5 días después de nacido. En el caso de tirotoxicosis, hay que sospechar de tiroiditis subaguda, que es lo que estuvimos analizando. En caso de hipertiroidismo, que el paciente ya se conozca, hay que continuar con el tiamazol, con las tionamidas, pero tratar de usar siempre las dosis bajas, aunque nos tardemos más el tiempo. Esto me recuerda mucho a un paciente que tuve que inclusive fue inicialmente por videollamada, que quería sentirse rápidamente bien, ¿no? Entonces, en lugar de a lo mejor iniciar con los 30 miligramos, podemos iniciar con 20 miligramos de tiamazol y aunque sea un poquito más tardado, no sé, al mes, que el paciente pueda estar normal, es preferible para evitar una posible granulocitosis, que eso va mucho dependiente de la dosis. En caso de pacientes con Graves que presenten conjuntivitis, podría ser una manifestación de COVID, eso también hay que considerar. Valorar el uso de corticoides para la orbitopatía de Graves por la inmunosupresión que nos pudiera dar. En la realización de la biopsia de un nódulo tiroideo asintomático se sugiere retrasar con el consentimiento del paciente. En caso de tener un bocio que nos ocasione compresión o adenopatías o que sea una posible cáncer medular, pues sí hay que realizar la biopsia, considerando que también puede ser un contagio para el que realiza la biopsia, entonces tiene que estar con todas las precauciones. En caso de cirugía de cáncer diferenciado de tiroides, valorar con el equipo retrasar en lo posible la administración de yodo radioactivo, considerar que la quimioterapia o los inhibidores de tiosinasa que en algún caso nos pudieran inmunosuprimir mucho al paciente, pueden sí dar un mayor riesgo de contagio de COVID, entonces eso sí se puede retrasarlo. En caso de embarazo y alteración tiroidea, si es hipotiroidismo, checar los niveles de TSH cada 4 semanas durante el primer trimestre y después cada 4 a 8 semanas para tratar de mantener los niveles de TSH en menos de 2.5. Puede ser telefónica las citas de preferencia y en el caso de hipertiroidismo en el embarazo, pues checar cada 4 semanas y aquí sí es importante hacerlo presencial, de ser posible, guardando todos los protocolos. Estos son algunos folletos que se han hecho, obviamente bueno, de la doctora, porque hubo mucho temor al inicio en cuanto a los pacientes con tiroides, se deberían de resguardar, por ejemplo, que no es el caso, o si tenían más problemas de contagio, tampoco es el caso, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que estar en una sustitución adecuada, eso sí, los de hipotiroidismo no tendríamos mayor problema, quizás problemas con los de hipertiroidismo o los pacientes que tuvieran ya COVID puedan hacerlo. En suma, de lo que hemos visto hasta el día de hoy, esto es de una revisión, podemos decir que existen altos niveles de los receptores para enzima convertido a angiotensina casi igual de tiroides que en pulmón, que la respuesta normal inmune de esta tormenta de citoquinas puede ser asociado al COVID-19 y puede inducir la inflamación en la glándula tiroides. 2 mecanismos que pueden ser directos, indirectos, que pueden haber cambios en la función tiroidea
puede ser a través de la tiroides o de la hipófisis del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. El COVID-19 se relaciona con desórdenes tiroideos que podría incluir tirotoxicosis, hipotiroidismo y síndrome eutiroideo enfermo. El COVID-19 provoca tiroiditis subaguda. Esto puede ocurrir durante y después. La tirotoxicosis en ausencia de dolor de cuello es frecuente en pacientes hospitalizados por COVID-19. Bajos niveles de TSH, T3 y tirotoxicosis pueden ser predictor de peor pronóstico de los pacientes hospitalizados para COVID-19. Y bueno, esto ha venido a cambiar la forma de dar nosotros la consulta. Ahorita nos apoyamos mucho en las teleconsultas y eso puede ayudarnos a que los pacientes sigan bien sin necesidad del riesgo de ir al consultorio. Bueno, hasta aquí es una revisión así como muy rápida. Espero que les haya servido y estoy a sus órdenes para los comentarios. Les dejo también mi correo por si a alguno de ustedes les interesara los artículos en extenso, pues con mucho gusto se los puedo enviar.